Buenas noches, amados hermanos y amigos que están en sintonía desde la plataforma de YouTube. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este culto de oración y estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar para iniciar este servicio. Oramos. Amante Dios, Padre Celestial, te damos las más infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, y no le dejamos de dar gracias por los medios tecnológicos, Padre, que usted ha puesto a nuestra disposición para alabar y bendecir tu nombre. Le pedimos y le rogamos que este tiempo sea solamente apartado para ti, Padre eterno, de cada uno de nosotros. Podamos apartar este tiempo para alabarte y escuchar tu palabra, Padre. Le rogamos y le pedimos que usted abra nuestro corazón para recibir tu palabra y que usted dirija todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar alabando el nombre de nuestro gran Dios, cantando del himno "Cuán grande es Él". Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es
engrandecer. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ahora pasamos al tiempo especial de la presentación del himno Su Gracia es Mayor. Para esto pasará nuestro pastor Ángel Mateo. La pandemia no ha pasado, así que hemos tomado la firme decisión delante del Señor de mantener nuestro himno lema todos los miércoles. Su gracia es mayor. Es el himno que ha servido para nosotros meditar en la gracia de Dios, en cómo han venido situaciones a nuestras vidas y de la misma manera como Dios por su gracia nos ha ayudado en cada una de ellas, ya sea COVID, ya sean cirugías, sean necesidades. El Señor ha estado con nosotros por su gracia. Hemos visto también cómo el Señor ha salvado almas y la ha añadido a su iglesia. Todo eso es por gracia. De igual manera seguimos cantando que su gracia es mayor. Su gracia
Antes del tiempo de los avisos, cantamos del himno que nos deja una pregunta a los amigos y familiares que aún no han aceptado a Cristo. El himno es ¿Quieres ser salvo? Cantemos de este himno. Ha llegado el momento de tener las informaciones. Para esto pasará nuestro pastor Ángel Mateo. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, que una vez más están en sintonía a través de este nuestro canal de YouTube, Jesucristo, Señor de todo. Bienvenidos sean todos ustedes, al igual que cualquier amigo o amiga que nos sintoniza, ya sea por primera vez o ya lo haya hecho antes. Esperamos que esta transmisión sea de bendición para su vida e igualmente para salvación. Para algunas informaciones, tenemos que Dios mediante, este viernes tenemos ministerio de damas presencial en el local de nuestra iglesia. En este culto continuaremos con lo que es la parte de el trabajo en la obra del Señor y la manera como nuestro Dios nos da los dones espirituales para ponerlo al servicio de su obra y para su gloria y honra, mientras somos edificados los unos a los otros. Para este sábado, Dios mediante, tenemos ministerio de evangelismo a las 4 de la tarde. Estaremos dando gracias a nuestro Dios por el campamento pasado que tuvimos allá en Tierra Alta. Igualmente estaremos coordinando para lo que es el seguimiento a aquellos jóvenes que le entregaron su vida a Cristo en dicho campamento. Luego a las 6 de la tarde y 6:30 de la tarde, tenemos ministerio de jóvenes, igualmente presencial en el local de nuestra iglesia. Les pedimos a los jóvenes que se animen, sigan animándose y animando a otros, ya que el ministerio de jóvenes es el lugar donde ustedes pueden compartir juntos como jóvenes, igualmente ser edificados con la palabra de nuestro Dios. El domingo, Dios mediante, tendremos culto de adoración a las 10 de la mañana y el mismo será transmitido
en vivo a través de este nuestro canal de YouTube. Luego del servicio de adoración tendremos el tiempo de la cena del Señor para los hermanos bautizados en plena comunión. Igualmente seguimos orando a nuestro Dios para que con su ayuda el próximo miércoles 8, como habíamos antes anunciado, podamos tener nuestro culto de oración y estudio ya presencial en el local de nuestra iglesia. El horario es a las 6 de la tarde, inicia el tiempo de oración, y a las 7 de la noche el estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que pendiente, con la ayuda de nuestro Dios, estaremos de igual manera haciendo todo lo posible para que los mismos lo podamos transmitir en vivo a través de este mismo canal de YouTube. Para algunas informaciones, seguimos orando al Señor por la salud de nuestra hermana Sara. Oremos por los análisis que tiene que seguir haciéndose con miras a la cirugía para extraer el quiste de una de sus piernas. Igualmente sigamos orando al Señor por el hermano de la hermana Rosa Cabral. Gracias al Señor salió bien de la cirugía que le fue realizada en el día de hoy. Sigamos orando por su recuperación y su salvación también. Oremos de igual manera por nuestra hermana Heisler. La hermana Heisler nos informa el hermano Romeo que dio positivo al virus. Así que oremos al Señor para que en su gracia Dios esté con ella, sea con ellos y traiga pronta mejoría a su vida. Igualmente sigamos orando por los nuevos creyentes, sigamos orando por un próximo bautismo. Así que seguimos bendiciendo y adorando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos también por la hermana Ruth, oremos por Eliel, acción de gracias por la manera como Dios ha obrado en su salud. Y así seguimos orando por Solandi, por Milenia, oremos por Alberto y así por cada uno de los hermanos que se encuentran fuera del país. Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Antes del estudio de la palabra del Señor, cantamos del himno Jesús pronto volverá. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder, promesa nos dio y la
El tiempo de estudio de la palabra del Señor de esta noche ha llegado, a cargo de nuestro hermano Miguel Mateo. Buenas noches, amados hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este culto de oración y estudio junto a los amigos que nos escuchan. En este miércoles 1 de septiembre del año 2021, vamos a continuar con el estudio de Mateo, el capítulo 24. Nosotros recordamos que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y para una mejor comprensión de los versículos desde el 1 hasta el 8 del capítulo 6 de Apocalipsis, nosotros hemos abierto un paréntesis en Mateo, especialmente el capítulo 24, y tratando algunos versículos del libro de Daniel con el propósito de que nosotros podamos entender mejor esta parte que ya hemos citado. Vamos a leer en la palabra de Dios en Mateo el capítulo 24. Por favor, les voy a pedir, vayan a sus Biblias allí en Mateo el capítulo 24. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo capítulo 24, los versículos desde el 1 hasta el 3. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por este privilegio de entender tu palabra, de tú abrir nuestros conocimientos, Señor, para que no nos dejemos engañar, para que no nos turbemos. Bendice por favor estas palabras en los oyentes, Señor, en aquellos que la quieren recibir, en aquellos que quieren crecer. Dales bendición, enriquéceles, Señor, y éstas puedan servir de salvación para aquellos que no te conocen. Estas cosas te rogamos y pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en la parte 2, el miércoles pasado nosotros habíamos quedado en lo que es el versículo 12. Quiero que recordemos algo. Los discípulos les hicieron esta pregunta al Señor Jesucristo. Estas tres preguntas que están allí en el versículo 3 de Mateo capítulo 24. La primera pregunta el Señor la responde cuando ocurre el hecho de que no quedará piedra sobre piedra. Es decir, ¿cuándo serán estas cosas? Cuando no quedarán piedra sobre piedra. Ahí está la respuesta a la primera pregunta. También tenemos que recordar que los discípulos, todos eran judíos, y ellos están llenos de las escrituras del Nuevo Testamento y del reino que venía a implantar el Mesías. Por lo tanto, la pregunta de ellos va dirigida con respecto a lo que tiene que ver con Israel. El Señor Jesucristo les responde conforme a esas preguntas que ellos hacen, conforme a esas preguntas que ellos le llevan a cabo al Señor. El Señor les responde esa pregunta. Cristo no le distorsiona las respuestas que ellos buscaban. Recuerde que en la mente del judío, de estos discípulos, no está en ningún momento la iglesia. Eso es algo básico que debemos comprender para poder interpretar correctamente Mateo capítulo 24. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 13? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces esta expresión, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Siempre
hemos escuchado que de aquellos creyentes que en un tiempo se están muy activos en la iglesia y de un momento a otro se van, ¿son salvos? ¿O a qué se refiere? ¿A qué parte de la vida del creyente? Si es para el creyente, se refiere esta pregunta, si es para la iglesia o si es para Israel. Vamos a hacer algunas explicaciones aquí. Mire, número 1, el que cree en Cristo es salvo. La perseverancia no es una condición para la salvación, no es un requisito para la salvación. El único requisito para la salvación es recibir a Cristo como Señor y Salvador y empezar a hacer la voluntad del Padre. Nosotros creemos, y de hecho eso está en la palabra de Dios, hay creyentes que se apartan del camino, hay creyentes que se vuelven a enlodar, hay creyentes que vuelven al lodo, y esos creyentes, después de haber conocido a Jesús, muchas veces vuelven a la vida de pecado. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha de durar el creyente en una vida de pecado después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, después de ser sellado con el Espíritu Santo? No creemos, y de hecho la palabra de Dios no lo enseña, que aunque la perseverancia no es una condición para la salvación, sin embargo es un fruto de la salvación. Un creyente permanecerá fiel al Señor si éste ha sido salvo. No va a permanecer fiel como condición para ser salvo. Más bien, la salvación es lo que denota su perseverancia. Pero que si este creyente se aparta por un tiempo. Fíjese que hemos utilizado la expresión por un tiempo. Hermanos míos, amados, no os turbéis ni os dejéis engañar. Todo aquel que has recibido a Cristo como Señor, como Salvador, todo aquel que le ha conocido, que ha amado al Señor, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, después de haber tenido este tipo de relación con el Señor, no puede perseverar en el pecado. Pablo dijo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No es posible. Esos creyentes que usted ve que dice que estuvieron muy activos en la iglesia y que de un momento a otro se apartan para jamás volver, creemos que nunca conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Porque el pastor de ellos es nuestro Señor, y nosotros cuando vimos el estudio de lo que es el capítulo 23 del libro de los Salmos, Salmos 23, nosotros vimos lo que es el pastor y el cuidado del pastor por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo como pastor. Cristo, ¿usted cree que dejaría para siempre y no iría tras esa oveja que se ha extraviado, que ha buscado su propio camino? No, la palabra de Dios no enseña eso. Ahora bien, nosotros vemos en el libro de Primera de Corintios, aquel hombre que vivía con la mujer de su padre, que el tal, dice Pablo, se ha entregado a Satanás para que para muerte de la carne, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La salvación no se pierde, no es posible. Ahora bien, ¿quiénes son entonces esos que, habiendo conocido a Cristo según ellos, vuelven atrás? Y jamás lo vemos por una iglesia, jamás lo vemos andando, caminando con su Señor. Nosotros vemos que Pedro dice de ellos que la puerca lavada, ¿qué hace? Vuelve a revolcarse en su cieno, y el perro vuelve a su vómito. Aquí está hablando de una expresión, el apóstol Pedro está hablando aquí ya de aquella gente que una vez, habiendo gustado la buena palabra, habiendo gustado del don de la palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos, y habiendo conocido de Jesús y estando tal Judas junto
con el pueblo de Dios, luego vuelven atrás y vuelven a enlodarse en su pecado, a revolcarse en su cieno y a tragarse sus propios vómitos. Nueva vez. Ese tipo de persona jamás conoció de Cristo. De manera que, ¿cómo nos damos cuenta entonces si alguien con tal característica es salvo o no? Nosotros creemos que el verdadero creyente nunca va a permanecer en el pecado. Vuelve. Ahora bien, aquel que nunca vuelve, aquel que no vuelve jamás, creo que jamás ha conocido a Cristo como Señor y como Salvador. Pero hay otros que son como las gavetas, que entran y salen, entran y salen, entran y salen. La palabra de Dios habla en el libro de los Hebreos que no podemos crucificar a Jesucristo todas las veces. Cada vez que tú hay peca, tú no puedes venir y crucificar a Cristo nueva vez. Cristo murió una sola vez y para siempre por todos los pecados. Ahora bien, al que peca deliberadamente, ¿qué le espera? Juicio. Y centrándonos nuevamente en el versículo 13 de Mateo capítulo 24, esta expresión, aunque es aplicable a los creyentes, sin embargo, el Señor aquí, en respuesta a las preguntas de los discípulos, Él está hablando del tiempo de tribulación que va a vivir Israel. El Señor no está hablando para este tiempo, aunque tenemos que recordar que la primera pregunta de que no quedará piedra sobre piedra ya en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, el general romano Tito, destruyó totalmente Jerusalén, ciertamente no quedó piedra sobre piedra. Esto fue un acontecimiento que ocurrió paralelo a la iglesia, pero no cotérmino con la iglesia. Este acontecimiento a Israel ocurrió paralelo con el crecimiento y la persecución contra los cristianos, pero no significa que se refería a Israel, a la iglesia. Usted tiene que entender algo. La palabra de Dios dice, no se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tres pueblos. Ni judíos, ni gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tres pueblos. La iglesia, cuando Cristo venga por ella, que nos encontremos con nuestro Señor en las nubes del cielo, quedarán los judíos y los gentiles. Pero ya la iglesia no estará. De manera que este pasaje, pero el que persevere hasta el fin será salvo, no aquí en el contexto de lo que Cristo está enseñando, se refiere a aquellos judíos que durante la gran tribulación logren perseverar. Ahora bien, es importante reconocer algo aquí. La palabra perseverar que se utiliza aquí, el griego perseverar, es hupemon, es hupemo, hupemeno. Oiga bien, hupomeno, que significa permanecer debajo de o soportar. Esto en el caso del creyente, el creyente, según Primera de Tesalonicenses 3:5, solo puede soportar por el poder de Dios. ¿Qué sucede? Que este término, de aquí es que viene la palabra paciencia. Y la palabra paciencia está estrechamente relacionada con la perseverancia. O sea, la paciencia es esa capacidad de sufrir largo tiempo sin reacciones indebidas. El complemento que utiliza este verbo aquí, el hupomeno, se sobreentiende, o sea, las tribulaciones mencionadas. Se refiere a esas tribulaciones que está hablando nuestro Señor Jesucristo, no a otras. De manera que esos judíos que perseveren, esos judíos que tengan la paciencia, la capacidad de sufrir largo tiempo sin reacciones indebidas para con Dios, ellos serán salvos. Ahora bien, aquí está la palabra será salvo.
Esto viene de soso, que es sos, que significa seguro, significa rescatado. Esto es entregar fuera de peligro, es decir, poner a salvo. Esto se usa principalmente cuando Dios, o para que Dios rescatara a los creyentes de lo que es la pena y el poder del pecado. Y el poder del pecado en sus provisiones de seguridad para con el creyente. De manera que cuando usted oye esa expresión, pero el que persevere hasta el fin será salvo, no está diciendo que para tú ser salvo, tienes que vivir una vida sin nunca caer. Ojalá esa fuese la vida que vivamos, sin nunca caer, sin nunca pecar, sin nunca volver atrás. Pero lamentablemente no todos los creyentes nos mantenemos firmes todo el tiempo. Hay otros que caemos, hay otros que permanecemos firmes. Pero lo importante es volver al camino, volver a ser sendas derechas para nuestros pies. De manera que esto de que el persevere hasta el fin no se refiere tampoco que la iglesia pasará por la gran tribulación, que la iglesia será atribulada y entonces esos que perseveren, que tengan esa paciencia, serán salvos. No, eso es una mala aplicación de este versículo para lo que los interpretan de esta manera. Ahora bien, el versículo 24 está la expresión, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Qué evangelio? El evangelio que Juan el Bautista inauguró. ¿Qué evangelio? El evangelio que nuestro Señor Jesucristo predicó. ¿Qué evangelio? El evangelio que predicaron los apóstoles. ¿Qué evangelio? El evangelio que predicaron las iglesias del primer siglo. ¿Qué evangelio? El evangelio que predican las iglesias que están en Cristo Jesús. El verdadero y único evangelio será predicado en todo el mundo. Sabemos que la tecnología está aumentando, y si la palabra de Dios dice que el evangelio será predicado en todo el mundo, no importa que el 51% de la población mundial presente allí en la ventana 1040 aún no haya escuchado de Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios afirma que el evangelio será predicado en todo el mundo en este tiempo. Y vamos ahora al versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Es necesario que nos concentremos en este versículo 15, porque esto ha traído muchas malas interpretaciones. Oiga usted, Cristo dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y fíjese que luego dice, el que lee, que entienda. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Daniel 11:31? La palabra de Dios habla de dos abominaciones. Habla allí en Daniel 11:31, y también está la palabra de Dios hablando allí de esta abominación desoladora en el versículo 11 del capítulo 12. El libro de Daniel menciona dos abominaciones. La del versículo 31 del capítulo 11 dice así: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. ¿Cuándo ocurrió esta abominación desoladora? Ahora bien, mire, en el año 170 antes de Cristo, Antíoco Epífanes hizo algo desagradable, hizo una abominación para con el pueblo de Dios. Vamos a contarle un poco de historia para que usted pueda comprender qué pasó allí. Antíoco III, llamado el Grande, fue sucedido en el trono por su hijo Seleuco IV, que también se le llamaba Filópator. Este Seleuco IV gobernó desde el año 187 a.C. hasta el año 175.
Antíoco IV, Epífanes, el hijo de Antíoco III, que había sido retenido en Roma, es decir, Antíoco IV, Epífanes, había sido detenido en Roma como rehén. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Que mató a su hermano y usurpó el trono, reteniendo hasta el año 163 a.C. y se puso por nombre Epífanes, que significa manifiesto o espléndido. Otros lo interpretan como Dios manifestado. Hasta ese momento en la historia de Israel, el sacerdocio se había ejercido por derecho de nacimiento, y el oficio de sacerdote que pasaba con él era vitalicio. Sin embargo, durante su reinado, Antíoco IV, es decir, Epífanes, vendió el sacerdocio a Jasón, hermano del sumo sacerdote. Además de esto, Jasón pagó a Antíoco Epífanes una fuerte suma de dinero para construir un gimnasio griego cerca del templo. ¿Y qué pasó? Que no fueron pocos los judíos que en este periodo se rindieron al influjo de ese estilo de vida helenístico, de ese estilo de vida griego, lo cual esto provocó grandes conflictos entre los judíos que se mantenían ortodoxos a esos judíos que se estaban convirtiendo al helenismo, al sistema griego. Este conflicto se agudizó cuando Antíoco Epífanes intentó apoderarse del trono de Egipto, pero ¿qué pasó? Él se encontró con oposición. Ahora bien, él se propuso algo: acabar con el sistema del judaísmo. Por esto, y por lo que consideró una revuelta entre los sacerdotes, el no encontrar ese apoyo en el pueblo para el asunto Egipto, entonces Antíoco dio rienda suelta a su enojo en contra de los judíos que no buscaban su favor ni adoptaban del todo el helenismo, es decir, ese sistema griego, esa influencia del griego. Dispuesto a acabar con el judaísmo, Antíoco, oiga todo lo que hizo, y esto está en Macabeos, cuando nosotros leemos Primera de Macabeos. Antíoco prohibió la circuncisión. También a quienes desobedecían eran condenados a muerte. Las copias de la ley eran profanadas con símbolos paganos, las arrojaban al fuego. A aquel que mantuviera una copia de la ley y la leyera le daban muerte. También los condenaban a muerte al que poseía una copia de la ley. También se prohibió la observancia del día sábado. Y todas estas cosas hizo Antíoco Epífanes. Ahora bien, también él hizo algo más. Y por si fuera poco, Antíoco sacrificó un cerdo sobre el altar del templo y erigió en el lugar santo una estatua de Zeus, y allí es lo que se llama la abominación. Este es el tipo de abominación que se refería Daniel en el capítulo 11. Por último, Antíoco envió a sus oficiales por todo el país para obligar a los judíos a ofrecer sacrificio a Zeus. En aquel tiempo, aún las mujeres que se negaban a hacer las cosas que Antíoco Epífanes traía sobre esta devastación de la religión judía, del sistema judío, ellas eran matadas, colgadas con sus hijos en el pecho. Esto hizo Antíoco Epífanes, pero esta abominación que se refiere Daniel allí se refiere a ese cerdo que sacrificó Antíoco Epífanes y derramó el cardo sobre el altar. Fíjese usted, el cerdo es abominación a los judíos. En lugar del cerdo, ¿qué es lo que se sacrifica? Un cordero. Pero ¿qué hizo este hombre, Antíoco Epífanes? Sacrificó un cerdo. Ahora bien, si nosotros vamos a la palabra de Cristo,
en el versículo 15 del capítulo 24 de Mateo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Cristo está hablando en su tiempo. Estas cosas que hizo Antíoco Epífanes ocurren 170 años antes de que Cristo dijera. Por lo cual, Cristo no está citando allí a Daniel capítulo 11, versículo 31. Cristo no está hablando de la abominación que cometió Antíoco Epífanes, Antíoco IV. ¿Por qué? Porque ya eso pasó y Cristo está hablando del futuro, de los eventos escatológicos que van a señalar su venida. Cristo está hablando de esa abominación que se encuentra en Daniel capítulo 12, los versículos desde el 9 hasta el 13, la cual aún no ha ocurrido, porque Cristo está hablando de profecía, de cosas que vienen, no de cosas que pasaron. Por eso es que muchos han errado en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que esto ya se cumplió. Lo que Cristo dice en Mateo 15, no se ha cumplido todavía. Se cumplirá en el tiempo del anticristo. Porque esas que ocurren en Daniel 11:31, Cristo no está hablando de esa. Entonces, ¿qué dice Daniel? El capítulo 12, los versículos desde el 9 hasta el 13. La palabra de Dios dice así: Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Ve usted? Ya esos días que dice el Señor, habrá 1290 días, ya pasaron. Si tomamos en cuenta que Cristo está citando allí lo que hizo Antíoco Epífanes, si usted agarra y toma 1290 días, eso le da a usted 3 años y medio. Después de 3 años y medio no ocurrió las 70 semanas de Daniel. Entonces Cristo está citando a Daniel el capítulo 12, los versículos desde el 9 hasta el 13. Esa abominación desoladora que Cristo dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. De manera que esto no es, Cristo no está hablando allí del hecho de Antíoco Epífanes, sino más bien lo que va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación, en esos 3 años y medio. Seguimos con el versículo 16. Entonces los que estén en Judea. Este versículo nos da y nos abre el entendimiento acerca de que estos versículos que se encuentran en Mateo, el capítulo 24, usted no puede encajar a la iglesia allí. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 16. Entonces, es decir, continuidad. Los que estén en Judea. No me diga usted que usted estará en Judea para la gran tribulación, o que toda la iglesia se estará en Judea. Es evidente que se está refiriendo allí a Israel. Judea es Israel. Y luego dice: el que esté en la azotea, en el versículo 17. La azotea en los judíos, allí en aquellos tiempos, eran las terrazas que estaban sobre los techos. Eso eran sus patios. Y Cristo dice allí: el que esté en la azotea y el que esté en el campo. Miren esa expresión: el que esté en la azotea y el que esté en el campo. Mas hay de las que están encintas, según el versículo 19 expresa.
Esta palabra encinta se refiere, quiere decir preñadas. Ay de las que estén preñadas. Nosotros vemos que esto se refiere allí para Israel, no la iglesia. No la iglesia. De manera entonces que si nosotros miramos eso de guerras, de rumores de guerra, y entonces no será el fin, etcétera, etcétera, esas cosas que vimos el miércoles pasado, nos damos cuenta que esos caballos que están representados allí en el Apocalipsis son para estos tiempos. Y para estos tiempos ya la iglesia no estará sobre la faz de la tierra, sino que la iglesia estará con su Señor allá en el cielo. Ahora bien, es importante que veamos la continuidad de estos versículos. Fíjese que dice el versículo 20, ni en día de ¿qué? De reposo. ¿Qué tiene que ver el día de reposo con la iglesia? Nada. En el sentido cuando el día de reposo se refiere a sábado. Esto no tiene que ver nada con la iglesia. Esto es una señal entre Dios e Israel. Y el Señor le está diciendo que velen para que su día no sea su huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto da a entender que se refiere al sistema mosaico que tiene que ver con el pueblo de Israel, no con la iglesia. Ahora bien, cuando nosotros leemos el versículo 21, nosotros vemos que dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La palabra allí, gran tribulación, es megaslipsis, que significa la grande. Porque entonces habrá gran tribulación. No ha habido una gran tribulación hasta este día en que vivimos como nunca antes. No la ha habido, no ha pasado todavía ninguna gran tribulación. Se ha tenido guerra en la antigüedad, se ha tenido guerra en el siglo, en todos los siglos. Solo ha habido alrededor de 200 años de paz en la humanidad. Siempre hemos tenido guerra. Pero esa gran tribulación todavía no ha ocurrido. Cristo dijo, cuando ustedes vean que pasen esos 1290 días, esos 3 años y medio, cuando ustedes vean allí al anticristo que se siente, es que debe ser un cordero, así como Antíoco Epífanes, eso es un paralelismo. En vez de ofrecer un cordero, lo que ofreció fue un cerdo. En aquel trono, en aquel lugar santo, quien debe sentarse es el Santo de Israel, es Cristo, pero se sentará este falsante, y eso será una abominación, algo detestable, porque el término abominación significa náusea, aversión hacia la comida, pero en el sentido moral denota también una repugnancia moral, una repugnancia religiosa. Y a eso es que se está refiriendo allí la palabra de Dios. De manera, hermanos, que cuando esos oiréis de guerras y rumores de guerra, ahí encajan los 4 jinetes del Apocalipsis para Mateo capítulo 24. Pero saque usted de esa escena a la iglesia. Y aquí vamos a la siguiente pregunta, que es la que nos hicieron algunos hermanos, algunas personas con respecto a esto que se ha denominado pandemia COVID-19. ¿Es la pandemia COVID-19 representa o es a unos de estos jinetes de estos 4 caballos de Apocalipsis capítulo 6, los versículos del 1 hasta el 8? Según hemos visto, evidentemente que no. ¿Por qué? Porque esto es un periodo que va a ocurrir, lo de los jinetes, cuando la iglesia no esté, y la iglesia está. Número 2, lo que aquellos jinetes traen sobre la humanidad aún no se ha visto.
Y nosotros decíamos que el COVID-19 no le va a dar ni por los tobillos, ni por la planta de los pies, a lo que traigan los 4 jinetes. De manera, el COVID-19 no tiene que ver nada con lo que es los jinetes del Apocalipsis. Ni esas guerras, ni esos rumores de guerra, ni esos terremotos que usted oye continuamente. No. Eso no encaja aquí en Mateo capítulo 24. Así que si usted oye por alguien que dice que estas pestes, que estos terremotos, que el COVID-19, todo eso es uno de los caballos del Apocalipsis, como creen algunos, como creen los testigos de Jehová, pues bien, dígale que no. Muéstrele estos estudios para que ellos vean que esto no encaja en Mateo capítulo 24. Ninguno de los jinetes del Apocalipsis, oiga bien, ha traído el COVID-19. No. Esto no pertenece ni siquiera a un vientecito, a una ráfaga de ninguno de estos jinetes. Esas cosas que están mencionadas allí por esos jinetes y que habla de Mateo 24, tampoco la iglesia estará presente. Y aquí nosotros todavía estamos en este mundo, aunque nuestra ciudadanía es de los cielos. Bendito el nombre del Señor, que nos librará de todas estas cosas. Nos ha librado de terremotos, nos ha librado de guerra, nos ha librado de COVID. Y viva su nombre por los siglos de los siglos. Ahora bien, dice el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. También sabemos que usted ha escuchado muchas veces esta expresión, que si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Que si Cristo no viene y acorta los días, ni siquiera los escogidos serían salvos. Hermano mío, no te turbes. ¿Cuándo jamás al Señor se le ha perdido un solo escogido? ¿Cuándo? ¿Qué dijo Cristo en la oración con su Padre? Ninguno de ellos se perdió. Y dice Cristo que era la voluntad del Padre que no pierda ninguno solito. Solo Judas se perdió. ¿Por qué? Para que la escritura se cumpliese. Y usted dirá, y cuidado si hay algún tipo de escritura que se cumpliese en mí y yo me pierda. Bueno, asegúrese de que usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Asegúrese de que usted tiene el Espíritu Santo y viva confiado y agradando a su Señor Jesucristo. Cuando la palabra de Dios dice, y si aquellos días no fueren acortados, mire, si la gran tribulación fuese más larga, el ser humano se autodestruiría. Eso es lo que quiere decir aquí esos versículos. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, sepa usted que cuando dice aquí nadie sería salvo, significa ninguna carne sería salva. Y cuando habla de los escogidos, es de los escleptos. A los escogidos de Israel que estén vivos y durante la gran tribulación, no a los escogidos de la iglesia. Porque la iglesia no está presente en el capítulo 24 de Mateo, en estos versículos específicamente. La iglesia estuvo en un porcentaje paralelo cuando Tito destruyó Jerusalén. Pero estos versículos no se refiere a usted, ni se refiere a mí, no se refiere a la iglesia de Jesús. Los escogidos del Señor, los que son sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice nuestro Señor allá en Romanos, el capítulo 28, cuando nos centramos a partir del capítulo 8, después del versículo 28? Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni espada. Nada, hermano mío, te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu salvación está segura. De cierto os digo que el que cree en mí no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
¿Cómo es que si Cristo te pasó de muerte a vida, cómo es posible que después vayas a morir espiritualmente? La salvación no es como una gaveta que entra y que sale, que hoy la tiene y que mañana no la tiene. Nosotros somos salvos, siempre salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el versículo 33, fíjese que dice entonces, continuidad. Y luego dice el 24, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El término allí es prodigios, teras. Engañarán de tal manera que engañarán, si fuesen posible, a los escogidos. Por maravillas milagrosas, para provocar la reacción en los espectadores, para provocar eventos sobrenaturales que van a dejar allí totalmente sorprendido a aquellos que lo presencien. Pero usted y yo estamos en Cristo. A nosotros nada más nos conmueve Cristo, porque tenemos de su conocimiento. A nosotros nadie nos va a engañar. ¿Por qué? Porque estamos en el verdadero Dios, porque estamos en el verdadero Cristo, porque estamos en la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo no temo a nada ni a ningún tipo de engaño, porque yo estoy en Cristo y mi Cristo me guarda de toda falsa doctrina, de todo falso entendimiento, de todo falso maestro, de toda falsa enseñanza, de toda falsa doctrina. Y tú que estás en Cristo, tú eres guardado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Tú tampoco serás engañado. Ningún hecho milagroso ni fantasioso que se asemeje a Cristo podrá engañarte, porque nuestro Señor Jesucristo te guarda. Nuestro Señor Jesucristo vela por su iglesia. Ninguno se perderá. Ninguno se perderá. Tú, amado hermano, firme, fiel en Cristo, el Señor te guarda. No te dejes turbar, no te dejes engañar. No hay posibilidad humana ni demoníaca alguna que te pueda sacar de los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y pases muy buenas noches. Amén. Damos gracias al Señor por el estudio de su palabra en esta noche. Antes de finalizar, en un momento de oración, cantamos del himno Pronto la noche viene. Lucháis por Cristo.
desperdiciar. Viene la noche cuando nadie puede obrar. Amante Dios y Padre Celestial, le damos las más infinitas gracias, mi Señor, porque a usted le ha placido que por medio de este canal, Jesucristo, Señor de todo, por medio de esta vía tecnológica, tengamos este servicio. Gracias por el mensaje de tu palabra. Le rogamos que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra, que podamos atesorarla en nuestros corazones. Señor, le damos la gracia por este estudio. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Damos las gracias a los amigos, hermanos y familiares que estuvieron en sintonía a través de la plataforma de YouTube y el canal de la Iglesia Jesucristo, Señor de todo. Dios mediante, la cita es el domingo, ya de manera presencial, a partir de las 10 de la mañana. Sí, también aquellos que no podrán asistir, también estaremos transmitiendo en vivo el culto de adoración a Dios este domingo. Dios les bendiga, el culto ha terminado.